¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, maestro. Perfecto. Veamos. Una consulta, maestro. Esta fórmula no se utiliza cuando no hay límite inferior, ¿no? Cuando es simple nada más se utiliza ya directamente. Cuando son datos simples, pues calculamos los cuartiles. Como dice acá, el cuartil de Sí, orden m es igual a m sobre 4 por n sí, más un término de la serie. sí, sí, Si son datos simples. así es. Sí. Si son datos agrupados, pues ahí vamos a aplicar la fórmula. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto. ¿Y alguna otra persona tiene alguna otra pregunta? No, maestro. Bueno, vemos un ejemplo para calcular un cuartil cualquiera de orden m para datos agrupados. ¿Qué dice el ejemplo? Martín Vázquez, estudioso de la salud en República Dominicana, realizó un estudio acerca de la salud en la niñez, para lo cual consideró el estado nutricional de las niñas de 4 años de edad. La información utilizada por el doctor Vázquez proviene de una muestra nacional estudiada en la República Dominicana en el año 2013, clasificadas en función del peso corporal, como se expone en el cuadro siguiente. Correctamente. Entonces, aquí está la información en el cuadro, ¿no? Esta información es real. Esta información es real. Correspondiente, tal como dice acá, al año 2013. Es una muestra de 300 niñas de 4 años. Entonces, lo que está aquí es real, en carne y hueso. Bien. Lo primero que necesitamos es ver cuál es el cuartil que nos interesa calcular. ¿Qué dice acá el ejercicio? Ok. Como parte del análisis, al doctor Vázquez le interesa determinar el valor del peso, tal que 25% de las niñas están por debajo. Por esta razón, calculó el cuartil 1, para lo cual se aplica la fórmula anterior, para lo cual debió hacer lo siguiente. Bien, Primero, entonces si él está interesado en saber cuál es el peso tal que el 25% de las niñas están por debajo de él, pues obviamente el peso tal que el 25% está por debajo, tendría que calcular el cuartil 1, que es aquel tal que el 25% está por debajo. Ahí lo ven ustedes, ¿no? Bien, entonces lo primero que él hace es determinar la clase que contiene al cuartil 1 que él quiere calcular, que va a ser igual, ¿cuál es la clase? Donde esté la frecuencia acumulada m sobre 4 por n, igual m, en este caso es 1, porque está calculando el cuartil 1, 1 sobre 4 por n, que es 300, igual 75. Quiere decir que el cuartil 1 de los pesos de las niñas está en la clase a la cual corresponde una frecuencia acumulada igual a 75. Entonces viene acá, acumula las frecuencias y resulta que 75 está acumulado aquí en 99. Entonces ya él sabe que el cuartil 1 de los pesos es un peso que está entre 30 y 35 libras, porque a esa clase le corresponde la frecuencia 75 que está dentro de este 79. ¿Se entiende? sí, maestro. Sí, ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? por el momento no de mi parte.
Ok. Entonces, aplica la fórmula. La fórmula. Límite inferior de la clase que contiene al cuartil que está buscando, que es esta la clase. Entonces, el límite inferior es 30 más m sobre 4 por n, 1 sobre 4 por 300, menos 15, porque es menos frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 15, dividido la frecuencia de la clase que contiene al cuartil que estamos calculando. Es esta, entonces la frecuencia es 84. Por el intervalo de la clase que contiene al cuartil que estamos calculando. Si está la clase, entonces el intervalo es 5. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. 1 sobre 4 por 300, ya lo habíamos hecho acá. 1 sobre 4 por 300 igual 75. Entonces tengo 75 menos 15 dividido 84 por 5. 60 sobre 84 por 5. Es 30 más 0.71. Esto dividido esto por esto es 0.71. O si usted quiere esto por esto dividido esto, que le da lo mismo, 0.71. En consecuencia, esto dice 3, corríganlo, este es 1, este es el cuartil 1, es igual a 30.71 libras. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, sí, se queda bien claro. sí, Sí, profe, sí. Por eso lo hago paso a paso, no me salto ningún paso, para evitar que alguien se confunda. Está paso a paso. Prefiero repetir un poco con tal de que no salte paso alguno. Y aquí está el análisis. ¿Qué dice? ¿Ya? Este valor significa que en el año 2013, el 25% de las niñas de 4 años de edad en la República Dominicana pesaban menos de 30.71 libras, mientras que el 75% restante estaba por encima de ese peso. Correcto. Entonces, esa es la información. Y esa información nos está hablando del estado nutricional de las niñas. Dijimos que una niña de 4 años debe pesar alrededor de 34.2 libras, ¿no? Eso dijimos en la clase pasada. Entonces, si debe pesar alrededor de 34, dijimos que si le bajamos un poquito hasta 30 es normal. Y si le sube un poquito hasta 40 también es normal. Quiere decir que una niña que tenga 32 libras está bien. Y si tiene 31 también está bien. Pero si tiene 36 o 37 también está bien. Eso es lo que estamos diciendo. Está dentro de la normalidad. Ahora, cuando baja de 30, mucho por debajo de 30 ya nos preocupamos porque podría haber un problema de subnutrición. Subnutrición, no necesariamente desnutrición, pero sí una nutrición por debajo de la normal, que no es necesariamente desnutrición. Desnutrición es cuando la cosa ya es severa, es crítica. Entonces, para eso sirve este tipo de medida. Aquí estamos aplicándole al análisis de la salud, en este caso la salud de las niñas. ¿Está claro? Sí. sí. ¿Preguntas? No. Ok. Entonces ya sabemos cómo calcular el cuartil cualquiera para datos agrupados, simplemente aplicar la fórmula y seguir paso a paso lo que hicimos acá. Veamos los quintiles, que también se usan mucho, sobre todo en análisis económico. En los estudios económicos del Banco Central utiliza mucho los quintiles. Bien, los quintiles son 4 valores que dividen la distribución
en 5 partes iguales. ¿Qué dice este párrafo sobre los quintiles? Los quintiles son 4 valores que dividen la distribución en 5 partes iguales. Por tanto, si se representa la distribución en forma gráfica, como se hace en el esquema de más abajo, y se acumulan las frecuencias de izquierda a derecha, al inicio de la distribución se tendrá el 0% de las frecuencias acumuladas, mientras al final de la misma se tendrá el 100% de las frecuencias acumuladas. Perfecto, esto que está aquí. Si se representa en forma gráfica y acumulamos las frecuencias, aquí tendremos el 0% de la frecuencia acumulada porque no hemos comenzado a acumular. Y aquí tendremos el 100% de la frecuencia acumulada porque ya la hemos acumulado todas. Eso es lo que le está diciendo ahí. Entonces, desde esa perspectiva, habrá, como ustedes ven, 4 valores acá que dividen la distribución en 5 pedazos iguales, en 5 partes iguales. Cada una de esas partes concentra el 20% de las observaciones. De modo que el cuartil 1 o cuartil de orden 1 es un valor tal que el 20% de la observación es inferior a él, mientras que el 80% restante es superior. El cuartil de orden 2, perdón, el quintil de orden 2 será un valor tal que el 40% de la observación es inferior a él, mientras que el 60% restante es superior. El quintil de orden 3 será un valor tal que 60% de la observación es inferior a él, mientras que el 40% restante es superior, y así por delante. Se entiende, ¿no?, lo que significa cada uno de los quintiles. De forma que al acumular las frecuencias desde izquierda a derecha, de 0 a 100%, si yo voy acumulando de aquí para allá, cuando yo llego aquí, ¿qué parte de la frecuencia, qué fracción de la frecuencia yo he acumulado? La quinta parte, es decir, 1 sobre 5 por n. Y si sigo acumulando, cuando llego aquí, habré acumulando 2 quintas partes, es decir, 2 sobre 5 por n. Y si sigo hacia acá, cuando llego acá, habré acumulado 3 quintas partes, es decir, 3 sobre 5 por n, y así por delante. Eso se entiende, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Eso lo que quiere decir es que el quintil de orden 1 va a estar donde está la frecuencia acumulada igual a 1 sobre 5 por n. Y el quintil de orden 2 va a estar donde está la frecuencia acumulada igual 2 sobre 5 por n. El quintil de orden 3 va a estar donde está la frecuencia acumulada 3 sobre 5 por n. El quintil de orden 4, donde está la frecuencia acumulada 4 sobre 5 por n. Y el quintil de orden m, cualquiera sea m, va a estar donde está la frecuencia acumulada m sobre 5 por n, si generalizamos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y eso se entiende también? Sí. Es Al lo que final tendríamos el 100%. Bueno, llegamos hasta el quintil 4. Ujú. Y ahí terminan los quintiles, que es un valor tal que el 80% de la observación está por debajo de él y el 20% restante está por encima. Ese es el último quintil. Bien. Que eso es lo que se explica aquí, en ese texto que está ahí. De todas maneras, si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Al parecer no. Bueno. Lo interesante de esto, abro un paréntesis, es que en los comentarios que hacen los estudiantes del profesor está que el profesor no explica y que el profesor no deja hablar a los estudiantes. ¿Sabían eso? Pregunto, ¿sabían eso? Yo entiendo que usted se está refiriendo a las evaluaciones, ¿verdad? Sí, que hacen los estudiantes, refiriéndose a mí,
que yo no explico y que yo no dejo hablar a los estudiantes, yo me imagino que debo tener 1.000.000 de defectos, pero creo que exactamente eso no tiene nada que ver conmigo. Al revés, a mí me falta solo matarlo a ustedes para Ustedes tienen preguntarles acceso siempre. a la evaluación, profesor. ¿Perdón? Que si ¿Perdón? ustedes los maestros tienen acceso a esa, o sea, a ver los resultados. ¿A la que hacen los estudiantes? Claro, pues es público. Sí. Maestro, no, es que a la Los, clase, ¿Perdón? yo entiendo que los maestros son la parte más interesada en esas evaluaciones. Exacto. Yo me refiero a unas páginas que tienen los estudiantes, mi profesor, no sé qué cosa, en esas cosas. Ahí hacen unas evaluaciones, pero me parece realmente una cosa de locos, de locos. Porque la verdad que por lo menos ese tipo de valoración no tiene nada que ver conmigo, que yo sepa. Que yo no explico, que yo no dejo hablar a los estudiantes. Desde mi punto de vista, yo creo que eso no va con usted, ¿no, profesor? Al Porque contrario, sería todo lo contrario. Exacto. Bueno, ahí te ve el nivel de mediocridad que hay en este país. Claro, sí. Pero bueno, simplemente eso lo que me da es pena. lo que pasa es que hay que medir la fuente, profesor. Como usted ha explicado, no todas las fuentes son confiables. Sí, pero lo que le digo es lo que me da es pena, que haya personas así, porque alguien que haya asistido a las clases un día que fuera, no creo que tenga esa apreciación. Entonces, por eso digo, hay mucha mediocridad, demasiada mediocridad. Profesor, lo que pasa es que esa gente, ese tipo de gente que hace esos comentarios, son de esos inadaptados, que si le explican mucho, se quejan. Si no le explican, también se quejan. Entonces no se adaptan a ningún régimen. No le hagan Puedes, mucho caso. no, para hacerle caso, oiga, tenga seguro que no. Yo simplemente se lo comento a ustedes porque me resulta irónico. Me resulta irónico. Hacerle caso, no, por Dios. Claro que no. Claro que no. Bien. Entonces, este es el caso de los quintiles, ya hemos dicho. Veámoslo con un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, César Sousa, especialista en investigación socioeconómica, realizó un estudio en la comarca de Las Nueces con el propósito de determinar el consumo mensual de energía eléctrica en kilovoltios por hora, creo que es Kilovatios hora. kilovatios por hora, de los 20 hogares de la comunidad. Los valores del consumo del último mes encontrados por el señor Sousa fueron los siguientes. Perfecto. Y ahí están los 20 valores que corresponden al consumo del último mes de los 20 hogares. Entonces, ¿qué dice acá luego? El señor González estaba interesado Aquí es en Sosa, aquí hay un error, es Sosa realmente. ok, Sí, sí. corrijo. El señor Sousa estaba interesado en saber cuál es el valor del consumo mensual de energía eléctrica, por debajo del cual se encontraba el 80% de los hogares de la comunidad. Con esos propósitos, calculó el quintil número 4, cuarto, el cuarto Claro, quintil. claro. Si le interesa saber cuál es ese valor tal que el 80% de los hogares está por debajo de él, entonces quiere decir que tiene que calcular el quintil 4. Eso fue lo que vimos acá. El quintil 4 es el valor tal que el 80% está por debajo. Bien. Entonces, dijimos que lo primero que él tuvo que hacer fue ordenar, y eso ya lo vimos, tanto en el caso de la mediana como en el caso de los cuartiles. Tiene que ordenar primero. Y luego, ver, le interesa el quintil 4. Entonces, el quintil 4 es el 4
sobre 5, ¿sí? M sobre 5 por n más 1, término de la serie, por 20 más 1, término de la serie. El quintil 4 será 4 sobre 5 por 21, igual 16.8, término de la serie. Quiere decir que el quintil 4 va a estar en la posición 16.8, es decir, entre el 16º y el 17º término. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Está entre estos dos, estará el quintil 4. Ahí está la posición 16.8, ¿sí? El término 16.8 de la serie. ¿Eso se entiende? Sí. Perfecto. Entonces yo sé que está ahí. Ahora tengo que calcularlo como interpolando como con esta formulita. El quintil 4 es igual al 16º término más la diferencia, ¿ya?, que hay entre el 17º y el 16º multiplicado por la distancia a que está este término del menor, que es el 16º. Es decir, 16.8 menos 16. Igual acá. D, es decir, es el valor del 17º término menos el valor del 16º. Eso es D. ¿Ya? Entonces es 224 menos 211 es 3. Ese es D. La diferencia entre el valor del 16º y el 17º. 224 menos 211 es 3. Ese es el valor de D. Entonces, el cuarto quintil es, está aquí, el 16º término, que es 211 aquí está, más la diferencia entre el 17º y el 16º término, que es 13, multiplicado por la diferencia entre la posición en la cual está, que es 16.8, menos el término anterior, que es el 16º. Igual, 211 más 13 multiplicado, esta diferencia es 0.8. 211 más 10.4, que es este producto. De modo tal que el cuarto quintil es 221.4 kilovatios hora. ¿Y cómo interpretamos el valor? ¿Qué dice acá? Este valor significa que el 80% de los hogares de la comunidad de Las Nueces consumen mensualmente menos de 221.4 kilovoltios por hora de energía eléctrica. Kilovatios por hora de energía eléctrica, mientras que el 20% restante consume más de 221.4 kilovatios por hora al mes. Correctamente. Profesor, arriba una W o una U, donde está la suma. Es W. Ok. Es watts. En inglés es watts. Es vatio en español. Es watts en inglés. Entiendo. ¿Se entendió el procedimiento?
¿Alguna pregunta? No, todo claro por ahora. Oh, claro. Bien. Y entonces, a través de este valor, podemos decir si la comunidad es de alto consumo de energía o es de bajo consumo. Entonces dice, bueno, 220 kilovatios hora para un hogar es un alto consumo. Entonces te puede decir, bueno, esa comunidad es de alto consumo, puesto que si 220 ya es alto y el 20% de los hogares consumen más de 221, entonces estamos diciendo que se trata de una comunidad de alto consumo de energía. Esa es nuestra conclusión final, después de haber interpretado este valor. Si la valoración que hacemos es que es de alto consumo de energía, eso es suponiendo que nos dijeran que 220 es un alto consumo. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? De mi parte, por el momento no. Bien. Profe, una Sí. pregunta. Adelante. ¿Por qué en la fórmula cuando estamos calculando aquí en la parte de aquí arriba donde dice cuarto cuartil, el 16 es igual al 16avo término más D por... Entonces ahí tenemos... Este es quintil, este no es cuartil. Sí, perdón, quintil. Entonces, esa resta que tenemos ahí de 16.8 menos 16, ¿de dónde sale ese 16? El término anterior a aquel donde está incluido el cuarto quintil. ¿Dónde dijimos que está? ¿En la posición? 16.8. Ajá. ¿Y dónde está el 16.8? Entre 16 y 17. Entre el 16 y el 17. Sí. Ajá. Okay. ¿Después de cuál de los dos está? Después del 16. Correctamente. Entonces por eso le resto el 16, el anterior. Ok. Le resto el 16, que es el anterior. Porque estoy interpolando entre 16 y 17. Y está en la posición 16.8. Entonces, ¿cuánto después del 16? ¿Qué tan adentro del intervalo está? ¿Qué tan adentro? Está más cerca de del 17. Porque 16.8 está más cerca de 17 que de 16. Entonces, ¿cuánto después de 16 está? 16.8 menos 16. ¿Se entendió? Sí. En ese caso, esa fórmula solo se aplica para cuando da un decimal. Si, por ejemplo, diera el término de la serie diera un número entero, solamente tomamos el número entero y se analiza con ese valor. Por ejemplo. Por ejemplo, si el quintil cuarto hubiese dado 16, analizamos el resultado solamente con el 211. Así Es es. así, ¿verdad? Así es. Ok, queda claro. Así es. Como cayó entre dos, hay que interpolar. Ok, bien. Hay que interpolar entre los dos. Muchas gracias. De nada. ¿Se entendió la pregunta de él? Sí, sí. ¿Y los demás? ¿O Sí, solo profesor. estamos tres personas acá? Todo claro, profe. Ok. Bien. Es el momento para hacer las preguntas que se tienen. Después no van a tener a quien formularse y entonces a ella se le complica un poco la cosa. Bien. Ahora veamos el caso de los quintiles para datos agrupados. Fíjense que la fórmula de cálculo ya es casi la misma
de los cuartiles. Fíjese que es casi la misma. ¿En qué difiere? Solo en este numerito. Que en el caso de los cuartiles, esto es 4. En el caso de los quintiles es 5. Después el resto es exactamente igual. Límite inferior de la clase que contiene al quintil que estamos calculando, más m sobre 5 por n, menos frecuencia acumulada de la clase anterior, dividido la frecuencia de la clase que contiene al quintil que estamos calculando, multiplicado por el intervalo de la clase que contiene al quintil que estamos calculando. Mire, aquí se lo dice todo. ¿Está claro? Sí, Bien. sí. Veamos qué nos dice el ejemplo. La profesora Emiliana Tejeda, investigadora del área de educación, realizó un estudio acerca del nivel de nutrición de las niñas dominicanas, para lo cual utilizó la información del mismo cuadro usado por el doctor Martín Vázquez acerca de las niñas de 4 años de edad de una muestra nacional estudiada en la República Dominicana en el año 2003. A ver si alguien le ayuda porque la comunicación se le está yendo a él. Peso corporal. Bien, aquí está. ¿Qué más dice acá que quería la profesora Tejada? La profesora Tejada estaba interesada en saber cuál es el peso, tal que el 80% de las niñas de 4 años están por debajo del mismo. Por esta razón, calculó el quintil 4, para lo cual se aplica la fórmula expuesta de forma previa, para lo cual debió hacer lo siguiente. Correctamente. Entonces, lo primero, si ella va a calcular el quintil 4, tiene que determinar en cuál de las clases está el quintil 4 de los pesos. Está en aquel donde esté m sobre 5 por n igual 4 sobre 5 por 300 igual 240. Donde esté la frecuencia acumulada igual a 240, quiere decir que en esa clase está el quintil 4 de los pesos. Acumula aquí las frecuencias y 240 está acumulado aquí, en 265. Por tanto, el quintil 4 de los pesos es un peso que está entre 40 y 45 libras. ¿Está claro? Sí. Aplica la fórmula que aquí está. Límite inferior, 40. Entonces, eso es lo que hace acá. 40 más m sobre 5 por n. M en este caso es 4. M es 4 sobre 5 por n, que es 300, menos f sub i menos 1, es decir, la frecuencia acumulada de la clase anterior, que en este caso es, si esta es la clase que contiene al quintil 4, la clase anterior es esta, entonces la frecuencia acumulada es esta, 224, dividido la frecuencia de la clase que contiene al quintil, que es 41, por el intervalo de la clase que contiene al quintil, que es 5. Y ahí simplemente hizo esto, efectuó esto, es igual a 240 menos 24 dividido 41 por 5, 16 sobre 41 por 5, 40 más eso, 40 más 0.39. El quintil 4 es 40.39 libras. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe, sí. Yo les sugiero que se sienten ustedes con estos ejercicios y reproduzcan esos valores ustedes mismos. Porque hasta el momento están viéndolo, están entendiéndolo, pero solo lo están mirando. Y la matemática, la física y las ciencias exactas en sentido general, que incluye la estadística en este caso, se aprenden con las manos y con papel y lápiz.
La poesía se aprende leyendo. Bien. ¿Y la interpretación qué nos dice? Este valor significa que en el año 2013, el 80% de las niñas de 4 años de edad en la República Dominicana pesaban menos de 40.39 libras, mientras que el 25% restante tenía un peso por encima de 40.39. Correctamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si nosotros estamos diciendo que se espera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que una niña de 4 años tenga alrededor de 34 libras, y nosotros decimos, bueno, si tiene unas 5 para abajo y unas 5 para arriba, eso es normal. Si tiene 30 hasta 40, se considera normal. Pero ¿qué pasa si tiene por encima de 40? Que ya empezamos a preocuparnos, porque eso no significa que ese 25% que está por encima de 40 esté en sobrepeso, pero sí alerta de que en ese 25% hay una parte que con certeza está en sobrepeso. Sería, Porque, profesor, 20%, disculpe que le interrumpa. 20%, perdón, sí, tienes razón. Arréglelo, gracias, arréglelo. 20%. Significa que ese 20% no podemos decir necesariamente que está en sobrepeso, pero ya está fuera del rango, pues dijimos que entre 30 y 40 está bien, alrededor de 34.2 que dijimos, pero ya por encima de 40 y todavía por encima de 40.39 hay que preocuparse con ese 20% de las niñas, porque probablemente nos vamos a encontrar que una buena parte de ellas ya están en sobrepeso y algunas en obesidad. Son datos reales, señores, y son instrumentos para el análisis. Fíjense que aquí estamos ahora en un ejemplo del área de la salud. La idea es eso, ir viendo ejemplos de diferentes áreas, porque en su vida profesional ustedes van a trabajar en diferentes áreas, no en una sola. ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro. Ok. No. Veamos entonces los deciles. Los deciles son 9 valores que dividen la distribución en 10 partes iguales. Por tanto, si nosotros acumulamos las frecuencias, si esta es nuestra distribución, este segmento es nuestra distribución, y acumulamos la frecuencia, cuando estamos aquí tenemos el 0% de la frecuencia acumulada porque no hemos empezado. Y cuando lleguemos acá ya tendremos el 100% de las frecuencias acumuladas. De forma tal que cuando lleguemos aquí a este valor, que es el primer decil, hemos acumulado ¿qué fracción de las observaciones? La décima parte, 1 sobre 10 por n. Y cuando lleguemos aquí al decil 2, ¿qué fracción de las observaciones hemos observado? 2 décimas, 2 sobre 10 por n. Y cuando lleguemos aquí, ¿qué fracción hemos acumulado? 3 décimas, 3 sobre 10 por n. Y así, cuando lleguemos acá, al decil 9, hemos acumulado 9 décimas de las observaciones y 9 sobre 10 por n. Eso quiere decir que el decil 1 está donde está la frecuencia acumulada igual a 1 sobre 10 por n. El decil 2, donde está la frecuencia acumulada igual, 2 sobre 10 por n. El decil 3, donde está la frecuencia acumulada igual, 3 sobre 10 por n. Y en general, el decil m va a estar donde está la frecuencia acumulada igual, m sobre 10 por n, si generalizamos. ¿Se entiende eso? Sí. De forma tal que si tuviéramos que definir el decil 1, diríamos que es un valor tal que el 10% de las observaciones es inferior a él, mientras el 90% restante es superior. El decil 2 es un valor tal que el 20% de las observaciones es inferior a él, mientras el 80% restante es superior. El decil 3
Un valor tal que el 30% de la observación es inferior a él, mientras el 70% restante es superior. Y el decil 5 es un valor tal que 50% de la observación es inferior a él, mientras 50% restante es superior. Por tanto, el decil 5 es igual a la mediana, porque divide la distribución en dos partes iguales. Y es igual al cuartil 2, porque también divide la distribución en dos partes iguales. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si yo calculo la mediana, el cuartil 2 y el decil 5, tiene que darme el mismo valor, porque todas son medidas que dividen la distribución en dos partes iguales. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se trata de datos simples? Bien, se trata de datos simples. El decil de orden m va a estar donde está la frecuencia acumulada, igual a m sobre 10 por n más un término de la serie. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Ejemplo. Manuel López, investigador del área educativa, realizó un estudio de carácter socioeconómico entre los directores de la 20 escuela del municipio de la Ceiba. Entre las variables consideradas por el señor López se está el número de años de antigüedad en el servicio como director, los cuales se presentan a continuación. Perfecto. Y aquí están los años de antigüedad en el servicio de los 20 directores. Muy bien. ¿Y qué dice aquí que él quería hacer? El señor González estaba interesado en saber cuál es el valor de la antigüedad en el servicio, por debajo del cual se encuentra el 40% de los directores. Por esta razón, calculó el decil 4. Correctamente. El valor tal que el 40% está por debajo es el decil 4. Entonces, ordenó, como lo hace para cualquier decil, y como lo hace con la mediana, y con los cuartiles, y con los quintiles. Bien. Luego, como le interesa el decil 4 está en 4 sobre 10 por 20 más 1. M sobre 10 por n más un término de la serie. 4 sobre 10 por 20 más 1 es igual a 8.4 términos de la serie. Quiere decir que el cuarto decil está en la posición 8.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que está aquí, entre el octavo y el noveno. Entre el octavo y el noveno. Entre 11 y 13. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Todo claro por ahora. Ok. Entonces, lo calcula aquí. Si está en la posición 8.4, es igual al octavo término más la diferencia entre el noveno y el octavo multiplicado por la distancia del octavo a la cual está el término, que es el 8.4 menos el octavo. Ahí le dice donde dé el valor del noveno término menos el valor del octavo término. En ese caso, 13 menos 11 igual 2. Esa es la diferencia. Entonces, será igual al octavo término, que es 11, más la diferencia entre el noveno y el octavo, que es 2, 13 menos 11, multiplicado por la distancia que está del octavo, el 8.4, que es 8.4 menos 8, igual 0.4.
11 más 0.8. Quiere decir que el decil 4 es igual a 11.8 años. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, aquí Sí. aplica igual que en el anterior. Sí, El exactamente. cálculo. Sí, Claro. se entendió, le vamos siguiendo. Es interpolando igual, se interpola igual. Entonces, ¿qué significa el valor? Este valor significa que el 40% de los directores de las escuelas del municipio de La Ceiba tiene menos de 11.8 años de antigüedad en el servicio, mientras que el 60% restante tiene más de 11.8 años como director. Correctamente. Entonces, en función de eso, usted puede decir si esos directores tienen mucho tiempo o tienen poco tiempo. Si usted dice, por ejemplo, que 10 años es mucho tiempo, entonces usted puede decir que esos directores son en general directores antiguos, puesto que el 60% tiene más de 11.8 años. Cristian, mutea tu micrófono. Bueno, parece que ahí hay un problema, ¿no? Hay mucho ruido, hay demasiado ruido. Bien. Y si por el contrario usted dice, no, pero 10 años no es mucho tiempo, entonces te puede decir que los directores no son muy antiguos, puesto que el 40% tiene menos de 11.8 años, entonces quiere decir que ese 40% no tiene mucho tiempo. Y 40% es una buena proporción del total. Entonces te puede juzgar. Y es así que nosotros hacemos el análisis, nosotros generalizamos en función del el valor que obtenemos y el significado que tiene ese valor. ¿Es mucho, es poco? ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Por ahora ninguna. Ok. Entonces, veamos los deciles cuando se trata de datos agrupados. La fórmula de cálculo, miren que es casi igual a la de los cuartiles, casi igual a la de los quintiles. La única diferencia es que esto es 10. Después el resto es exactamente igual. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, Darío Gil, investigador del área de la educación, realizó un estudio para determinar el nivel nutricional en la comunidad de La Sabana, con el propósito de efectuar la comparación con la situación a nivel nacional. Utilizó los mismos datos usados por la profesora Emiliana Tejeda y el doctor Martín Vázquez en sus respectivos estudios, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. Perfecto. Ahí están. Ahí están los datos. ¿Qué le interesaba, además, al profesor Gil? Como parte del estudio, el profesor Gil estaba interesado en saber cuál es el valor del peso, tal que el 90% de las niñas de 4 años de edad en la República Dominicana están por debajo. En este caso, el profesor Gil calculó el decil 9, para lo cual utilizó la fórmula presentada en forma previa, para lo cual hizo lo siguiente. Correctamente. Si le interesa saber cuál es el peso tal cual, tal que el 90% está por debajo, entonces quiere decir que le interesa el decil 9. Eso se entiende, ¿no? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, él tiene que saber en cuál de estas clases está el decil 9. Va a estar donde esté la frecuencia acumulada igual m sobre 10 por n igual 9 sobre 10 por 300 igual 270.
él acumula las frecuencias y resulta que 270 está aquí, en 278. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el decil 9 de los pesos es un peso que está entre 45 y 50 libras. Porque ahí está acumulada la frecuencia 270. Eso ya lo hemos visto con los diferentes cuantilos que hemos calculado, tanto con los cuartiles como con los quintiles, ahora con los deciles. Muy bien. Aplicamos la fórmula de cálculo que ya vimos. Límite inferior de la clase que le contiene, esta es la clase, 45. Decil 9, 45. Más m sobre 10 por n, ya lo hemos calculado aquí. 9 sobre 10 por 300 es 270, ¿ya? Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 265. Esta es la clase anterior. Dividida la frecuencia de la clase que contiene al decil 9, en este caso es 13, por el intervalo de la clase que contiene al decil 9, que es 45,50, entonces es 5. Tengo acá 270 menos 265 sobre 13 por 5, igual 46,92 libras. 46,92 libras. ¿Se entendió el procedimiento? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Ok. Entonces, aquí está la interpretación, el análisis. ¿Qué dice? Este valor significa que en el año 2013, el 90% de las niñas de 4 años de edad en la República Dominicana pesaban menos de 46,92 libras. No obstante, el 10% restante estaba por encima de ese peso. Correcto. Entonces, recuerden que estos son datos reales, ¿eh? En este caso, a nosotros no nos preocupa tanto y al profesor Gil tampoco le preocupa tanto que el 90% esté por debajo de 46,92 libras. Lo que sí le preocupa mucho es esto. Es esto. Son datos reales, señores. Y que una niña de 4 años esté por encima de 46,92 libras, eso es absolutamente seguro que esa niña es obesa. Y estamos hablando de qué? De que por lo menos, el 10% de las niñas de 4 años en la República Dominicana al 2013 estaba en condición de obesidad. Y eso es grave para la salud, porque eso produce un montón de patologías, entre ellas hipertensión arterial infantil, que es terrible. Esa mata antes de tiempo. Si una persona que tiene hipertensión desde la niñez a consecuencia de obesidad, es casi seguro que va a morir antes del tiempo en que moriría otra persona con esa misma condición que no estuviera obesa desde niña. Entonces, cuidado con los niños y niñas. Qué bonito que está gordito, ¿no? Pero no es un puerquito. ¿Ah? Es un niño o una niña. Claro, si un puerquito que está gordito es bonito porque es para venderlo. Pero el niño no es para venderlo, es para cuidarlo. Entonces, repito, estos son datos reales que ayudan a abrir los ojos. Y miren cómo ustedes tienen herramientas tan poderosas y tan a la mano para
escudriñar la realidad y para ayudarle a desvendar los misterios de la realidad y a hacer recomendaciones de políticas. Y esa va a ser la función de ustedes como profesionales. Entonces, para eso es que sirven estas cosas. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora está todo claro. Ok. Bien. Y ¿Sí? eso de la obesidad en los niños, sí, Se le va la comunicación. Se le corta la comunicación. ¿Puedes repetir en otra? A ver si se escucha mejor. Definitivamente se le cortó la comunicación al compañero. ¿Volvió la comunicación, compañero? Se le cortó la comunicación. Bueno. Bien. ¿Los demás te están escuchando? Sí. Ok. Estamos escuchando. Bien. Entonces, veamos los percentiles, que son 99 valores que dividen la distribución en 100 partes iguales. De modo que si, como hicimos con los otros, representamos la distribución en forma gráfica, luego acumulamos las frecuencias, aquí tenemos el 0% de las frecuencias acumuladas, y cuando lleguemos aquí tendremos el 100% de las frecuencias acumuladas. Aquí tengo que usar puntos suspensivos porque razones obvias, ¿no? Bien. Cuando yo llego aquí, que tengo la centésima parte de la frecuencia acumulada, es decir, 1 sobre 100, ahí voy a tener el percentil 1 o percentil de orden 1. Continúo acumulando y llego aquí y tengo 2 centésimas de las frecuencias acumuladas. Ahí voy a tener justo el percentil 2. Continúo y cuando tenga 3 centésimas de las frecuencias acumuladas, justo ahí tengo el percentil 3. Y así continúo, miren los puntos suspensivos, cuando haya acumulado 50 centésimas de las frecuencias, ahí voy a tener el percentil 50, que es igual a la mediana, que es igual al cuartil 2, que es igual al decil 5. ¿Está claro? sí, sí. Y ahí continúo, y cuando llegue aquí, que he acumulado 99 centésimas de las observaciones, justo ahí voy a tener el percentil 99 o percentil de orden 99. De forma tal que el percentil 1 es un valor tal que el 1% de las observaciones es inferior a él, mientras el 99% restante es superior. El percentil 3 será un valor tal que el 3% de las observaciones es inferior a él, mientras que el 97% restante es superior. Y así, el percentil 50 es un valor tal que el 50% de la observación es inferior a él, mientras el 50% restante es superior. Por eso es igual a la mediana, por eso es igual al cuartil 2, por eso es igual al decil 5. Porque todas esas medidas dividen la distribución en 2 partes iguales. ¿Está claro entonces este esquema? Sí. Bien. Veamos con el caso de los percentiles para datos simples, datos sin agrupar. Fíjense que es muy parecido a los demás cuantilos. M sobre 100 por n más 1 términos de la serie. El percentil de orden m será un valor tal que es
está en m sobre 100 por n más 1 término de la serie. Aquí está el ejemplo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el ejemplo? Ok. Como se vio en forma previa, Manuel López, investigador del área educativa, realizó un estudio de carácter socioeconómico entre los directores de las 20 escuelas del municipio de La Ceiba. Entre las variables consideradas por el señor López está el número de años de antigüedad en el servicio como director, los cuales se presentan a continuación. Perfecto, y ahí están. Eso ya lo habíamos visto, lo estamos colocando otra vez aquí. ¿Y qué dice que le interesa al señor López? El señor Ese señor López, ahí dice González, corríjanlo por favor, es López. El señor López también estaba interesado en saber cuál es el valor de la antigüedad en el servicio, por debajo del cual se encuentra el 95% de los directores. Por esta razón calculó el P95. Correctamente. O sea, le interesa el percentil 95. Si necesita saber cuál es ese valor, tal que el 95% de los directores está por debajo de él, indica que tiene que calcular el percentil 95. Ordenó los valores en forma creciente y luego el percentil 95 es igual a 95 sobre 100 por n más 1 término de la serie, por 20 más 1 término de la serie. Entonces será 95 sobre 100 por 21 es 19.95. Quiere decir que el percentil 95 está en la posición 19.95. Entonces está aquí, entre estos dos, ¿no? Entre estos dos. Entre el término 19 y el término 20, porque ahí está la posición 19.95. ¿Está claro? Sí, está claro, maestro. Perfecto. Entonces, el percentil 95 es igual al 19º término más la diferencia entre el valor del 20º y el 19º multiplicado por la distancia que está el 19º 95 después del 19º. Es decir, la posición 19.95 después de la posición 19. Entonces, 19.95 menos 19 será igual. La diferencia dijimos que es 36 menos 32. 36 menos 32. El 20º menos el 19º, porque ahí está la posición 19.95. Igual, el 19º, que es 32, más, aquí está, la diferencia entre el 20º y el 19º, que es 36 menos 32, es 4, por la distancia que está después del 19º, que es 19.95 menos 19.95. De modo tal que aquí hay un error. Esto es P95. Corríganlo ahí, por favor. P95. El percentil 95 es igual a 35.8 años. 35.8 años. ¿Se entendió el procedimiento de cálculo? Sí. Repito, corrían acá, por favor, es P95, es percentil 95, no decil 4. Y la interpretación
está aquí. ¿Qué dice? Este valor significa que el 95% de los directores de las escuelas del municipio de La Ceiba tienen menos de 35.8 años de antigüedad en el servicio, mientras que el 5% restante tiene más de 35.8 años como director. Correcto. Entonces te puede decir con toda propiedad que hay un 5% que tiene mucha antigüedad como director, puesto que tienen más de 35.8 años. Entonces son directores muy antiguos. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, de mi parte no. Ok. Entonces, los percentiles, cuando se trata de datos agrupados, fíjense que la fórmula, la única diferencia con los cuartiles, con los quintiles, con los deciles, es que aquí se divide por 100, después el resto es exactamente igual. ¿Se ve? Sí, maestro. Sí. Ok, veamos el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Félix García, investigador del área socioeconómica, en mayo del 2018 realizó un estudio para determinar las condiciones de vida de los trabajadores de la empresa siderúrgica La Unión, localizada en el municipio de Río Dulce. Como parte del estudio, el señor García indagó acerca de los valores... Indagó. Lo que pasa es que yo les comentaba el otro día, yo tengo un pleito con el Word, porque yo lo tengo en portugués, y a veces entonces me cambia las palabras y a veces me doy cuenta y vuelvo y la corrijo, y a veces no me doy cuenta y me la cambia y me la deja cambiada. Okay. Pero es un pleito viejo entre nosotros. Okay. El señor García indagó acerca de los valores de los jornales en dólares percibidos por los trabajadores, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. Perfecto, ahí están. Ahí están los 353 trabajadores clasificados de acuerdo al monto del jornal en dólares. Muy bien. ¿Y qué le interesa al señor García? Dice acá. Como parte del estudio, el señor García estaba interesado en saber cuál es el valor de los jornales, tal que el 85% de los trabajadores de la empresa están por debajo. En este caso, el señor García calculó el percentil 85, para lo cual utilizó la fórmula presentada en forma previa, para lo cual hizo lo siguiente. Correcto. Si le interesa saber cuál es ese jornal, tal que el 85% de los trabajadores está por debajo de él, quiere decir que le interesa el percentil 85. Entonces, eso fue lo que hizo. Lo primero es que va a determinar en cuál de estas clases está el percentil 85. En M sobre 100 por N igual 85 sobre 100 por 353, igual a 300. Entonces ya él sabe que el percentil 85 está donde está la frecuencia acumulada igual a 300. Acumula las frecuencias y 300 está aquí. Entonces ya él sabe que el percentil 85 de los jornales está entre 40 y 45 dólares. Muy bien. Entonces ya sabe que esa es la clase. El límite inferior será 40 más M sobre 100 por N, 85 sobre 100 por 353. Ya lo había calculado aquí, es 300. Menos 294, dividido la frecuencia, que es 36. Multiplicado por el intervalo de clase, que es 5. Entonces, aquí está. 300 menos 294 sobre 36 por 5,
6 sobre 36 por 5 más 40 igual 40 más 0.83, 40.83 dólares. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, queda bien claro. Está hecho paso a paso para que ustedes lo puedan replicar sin problemas. Y la interpretación, ¿qué nos dice? Ese valor significa que el 85% de los trabajadores de la empresa siderúrgica La Unión perciben un jornal por debajo de 40.83 dólares, mientras que el 15% restante percibe un jornal superior a ese monto. Ahí me lo tiro enterito en portugués. En portugués. Percibe un jornal. Sí. Ok. Entonces, aquí está. El 15% percibe un jornal por encima de 40.83 dólares. Entonces, si usted cree que ese es un jornal, es decir, es el pago diario de trabajo, es un buen jornal, entonces usted puede decir que hay un 15% que son verdaderos marajás, ¿no? Marajás, se dice, marajás. ¿Ah? Porque ese 15% le pagan más de 40 dólares con 83 centavos diario. Entonces, ese 15% está muy bien pago. Eso es lo que usted está diciendo aquí. ¿Está claro? Sí, sí, todo claro. Bien. Hay otros cuantilos, pero los que más se usan son esos que vimos. Los cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles. Dependiendo del tipo de estudio que usted está haciendo, usted usa unos u usa otros. Y fíjese que le sirven para hacer una suerte de estratificación social. Si usted, por ejemplo, va a hacer un estudio sobre, en este mismo caso, de los jornales, y usted calcula el quintil 1, el 2, el 3 y el 4. Usted va a tener dividida la sociedad en 5 estratos sociales. El muy bajo, que es el que está por debajo del quintil 1. El bajo, que está entre el 1 y el 2. Es decir, por debajo del 2, pero por encima del 1. El medio, que está entre el 3 y el 2. El medio alto, que está por encima entre el 3 y el 4, y el alto, que está por encima del 5. Entonces usted puede hacer estudios de estratificación social utilizando estos, o simplemente usted calcula los cuartiles. Usted dice, no, yo lo voy a dividir en 4 grupos sociales. El que está por debajo del cuartil 1, que yo le voy a llamar el grupo bajo. El que está entre el cuartil 1 y el 2, que es el grupo medio. El que está entre el 2 y el 3, que es el medio alto. Y el que está por encima del cuartil 3, que es el alto. Entonces usted juega con eso dependiendo cuántos grupos usted quiere crear para el análisis. Eso es interesantísimo porque le permite hacer estratificaciones sociales. Y eso le sirve para usted saber dónde se sitúan los grupos en función de lo que es la población como consumidora o como productora, como usted quiera. Usted puede estratificar. Y estos son recursos que presentan estas medidas y que muy poca gente sabe que existen y vía de consecuencia muy poca gente sabe usarla. Pero son recursos muy poderosos para el análisis. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Sí. Bien.
por el día de hoy yo me voy a quedar por acá. Con esto terminamos las medidas de posición. Vimos las principales medidas de posición central, vimos las principales medidas de posición no central y con eso cerramos esa parte. Y vamos a entrar a un aspecto que es un poco diferente, hasta cierto punto es lo opuesto. Aquí estamos midiendo concentración. Vamos a medir ahora lo contrario, que es dispersión. Vamos a ver las medidas de dispersión. Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Yo les sugiero que se estudien muy bien todas estas cosas, tratando de reproducir esos ejercicios que les ayuden a consolidar el aprendizaje. Y como les digo, aprender eso les va a dotar de una herramienta profesional muy poderosa para fines de análisis posteriores. ¿Alguna pregunta final? Hasta ahora no. Por mi parte, no. Bueno, entonces nos quedamos por acá, así que nada, tengan un feliz resto del día y ya nos vemos en la próxima clase. Igual, profe, buenas noches. Igual. Igualmente. Gracias. Bueno, gracias.